This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Presyo del imported rice subido ya aura pa lang. Caso de child abuse na tumaga posible tiene arreglo. Colector de lending irido después kada víctima de hold up na La Paz. Uso na full face helmet hindi debe prohibir na syudad. Dole tiene bastante fondo para na emergency employment program. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Presyo del imported rice subido y ahora pa lang maski na Setyembre 1 pa komensa el 2 meses prohibition na rice importation. Umuko sa ordena el Presidente Marcos Iho. Aquí el report di Marites Espartero. Ya prinsipya ya subi el presyo de arroz na syudad este mga tiempo. A medyante, no hay pa ta implementa con la suspension del rice importation na pais kay el prinsipya na Setyembre 1. Ese base na cosa ay mensyona el presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Iho del magapasaw semana. Aquí na syudad, hinay-hinaya tapo desinti con el efecto del plano na suspension del rice importation. Asigun mismo con el un negosyante de arroz na Tiange de Santa Cruz, Paquito Pornileza. Asigun con Pornileza, no hay más supply de mga local arroz na entra na syudad este matiempo. Cher también ya liga supply del mga importaw arroz igual a Princess Bea y Blue Harvest, pero tiene aumento más de 100 pesos na kada sako. Ya tiene asigun grande efecto na merkado al suspension del rice importation. Amoy agani kel ma'am, very unfortunate cuando yan ya habla el presidente man-stop el importation man prinsipya na September 1 yan react el market when I say yan react for quanto days no kami stocks dali ka naman mga suppliers so after quanto days liba ka naman ng deliver aros alto el presyo so roughly almost 100 pesos per bag yung subi na kwanto kuan lang tamen kwanto akan mga known brand. Mientras tanto, nabagabaryo ya subía también na 3 pesos el precio del arroz na kada kilo. Igual al Princess Bea, desde 46 pesos kada kilo, ahora 49 pesos siya. Mientras el Blue Harvest, desde 44 pesos kada kilo, ahora 47 pesos siya. Oh, ni saka na jud bali tas nagdungang sila og biya na mo karon 46 ra sauna. Bali ni dungag siya og 3 lang. Blue Harvest sa karag 1. Ay 44 na siya sauna. 47 na ron. Murag wala na kay slice stock bitaw. Wala na kay gadili. Para na un customer, bien difícil asigun al vida este matiempo por causa na karestiya. Necesita asigun kalkulay lang al kosinada para hindi makalasi ay come. Sabin malisod gayod kay siyempre pobre lang kita kabar may man kita abla tanto gayod income na kumuiyo di miyo banido bidridin yan tanaasa lang kami na di amon pensyon kwanto lang man na malisod gayod ano kay kita man problema espera pa kita man harvest palta siyempre man manada kita mga takumigit kita aros takumi kita kanon na malisod na poko yan ang kita kusina poko yan ang kita kumi ko sabak. Tes Espartero, Dateline Zamboanga. Na notisya, revela el kapitan del barangay Tumaga, Jacqueline Lim, que posible kay na arreglo el caso de child abuse que registra di la barangay kaya man viral sa social media del pasado dia.
Asigun ko nal kapitan, no quiere mas maga-complainant ase paggrande el asunto, siendo taman last ni matambiyan sila kunal familia del suspechao, posible kaya lang sila areglo. Pero asigun kun lim, pwede interveni el barangay para planta como complainant, siendo menor de edad el biktima a kinakaso. Napasete tiempo, detenido pa siyempre el suspechao ali na Station 7 Santa Maria, pendiente el areglo de ila na asunto na korte. Kolektor del lending irido después que na biktima de hold up ali na barrio de La Paz. Takil report di Emil Tuban. Colector de lending irido después que la víctima de hold up ali na barangay La Paz ayer mediodía, con el víctima puede identificar como si Erwin Kamanlaan, 22 años, de barangay Putik. Na investigasyon del pulis víctima talina sitio Trapichi na menciono barangay. Ia atraka con el dos mga persona, ia deklara hold up, ia saka con el disu motorsiklo, ia san collection valor de 9,000 pesos, ia su cellphone. Na initial investigasyon dila na ganili aton biktima un lending collector so pabahada no nya obserba kanila na tiene ko nila sige na atras na dos persona a bordo na un single motorcycle yan overtake ko nila y espera gani ko nila donde parte na mga sakatihan no na no hay tanto gente allá kabar later on niya si para ko nila yan declare gani hold up accordingly pega pa con na kabeza y después ya lancha pa también con no na cuerpo. El mga suspecha supla con de piedra ia lansya de ice pick ia buta con na pangpang pero ia pwede subi ia pwede pidi asistensya ng mga gente na area. El personal del police station 9 na Eala ia conducir follow-up operation para pwede aresta con el mga suspechao. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Hindi según debe prohibir el uso del full face helmet na syudad. Es el opinión de la concejal Atty. Gian Paulo Enriquez acerca el plano de mandalang usa J-type helmet na taman motorsiklo para pwede ayuda na mantenida del paz y orden contra el riding in tandem criminals. Asigun ko el concejal Enriquez que hindi debe el motorista man adjust para kung mga kriminal, hindi debe pone el mga motorista di la cuerpo na peligro e usa hindi safe helmet para lang punsigi kung el cosa quiere el autoridad. Debe asigun ase trabaho el autoridad ase lagas mga kriminal y debe kita el tiene miedo kanila. Ese asunto ya na después que tiene resolution niya pidi na konseho lokal para usa lang J-type helmet na syudad. Uno standard helmet tabla el na national law, el amo el J-type helmet. Y uno también el full face que mas protegido el rider kita usa con este. Preparaya según el Departamento de Obreros y Empleo o Department of Labor and Employment junto con el gobierno local para el conducta del emergency employment para con aquellos mga el que na biktima del Typhoon Krising y habagat del na entero rehiyon. 10 milyon de pesos según el fondo para na programa del TUPAD para na mas de 2,000 mga beneficiaryo na entero rehiyon 9. Yan ang mga beneficiaryo desde el Kumalarang, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Isabela, mientras 700 mas lang aquí na syudad. El recibe estos 414 salario y covered pa na insurance y tiene pa personal protective equipment o PPE. Tiene kita available ara lang no, tiene lang kita around 10 million pesos no. Because amo gani prioritize kita el mga affected workers con el mga flooding no not only in Zamboanga City including other areas in the region like in Zamboanga del Sur, ya ayuda kita con el mga victims del Comalara of Zamboanga del Sur. Then we also provided emergency employment to affected workers in Zamboanga del Norte, especially in the Typhoon S municipalities. Tiene también affected workers na Isabela City. El siguiente na mga noticias. OCNR tarehabilita con el 700 más hectárea watershed area na Pasonanca kaya sale destrozado por causa na remolieno. Calidad del agua potable del water district a cuestiona. Dole asesale regulasyon na pago del holiday este mes de agosto.
Catchua ya pidi na sekretaryo del DSWD para intensifika el dalida del ayuda na mga pobre residentes del Distrito 1. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Bargata Butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. Let's get connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na,
GBPI TV11 ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos tin, aquí na Dateline, Teleradio. LOCNR ta rehabilita con el 700 hectárea watershed area na Pasunangka kaya sa Ledesosao por causa na remolyeno. Aquí el report di Marifita Mayo. Yabla el Assistant Department Head del Office of the City Environment and Natural Resources, Jerry Pollisco, que ta continúa di ila oficina rehabilita ahora con el 500 para 700 más hectárea del watershed area na Pasunangka, después destroza por causa na remolyeno y atupa na lugar del pasaw semana. Asugun kun Pollisco, miles magaponoy palo el yatumba na lugar por causa na remolyeno. Iya podía también sila siembra más o menos 300 magasemilya de ponoy palo na lugar para replaza con el magaponoy palo kaya akaba tumba. Yes, ya tumba, damage ka tele na totally nena ele abla sila vivo. Opo, nena litan circle purpose. Yes, siyempre kita actually penetra kita LOCNR, the city government through our office, penetra kita mga more or less 300 to 400 plus hectares. Sí, pero el target di aton is still that tan target kita. Asugun kun Pollisco, si hindi puede replaza con magaponoy palo ay afecta el supply del agua na syudad, el biodiversity, el integridad del agua y el klima. Pero el effort del OCNR ta siyempre kita using an enrichment approach. Meaning enrichment, hindi kita sige el size, el spacing, no. Tamira kita ara is the terrain. Tamira kita al terrain del ano to. And sigura kita kay that particular area siya nilaman de pono to address also soil erosion and everything, no? Mientras tanto, fuera el natural calamity que causa destrozo na watershed area, tali también el amenazo del mga man-made calamity na watershed area. Durante el diálogo na Consejo Lokal acerca el Water Security Plan del ciudad, iablakan na Consel James Shason y Consel Dante Vicente que tiene takurta ponoy palo itaman mina na lugar. Tiene yung mga information, imbes protekta con el diaton forest, taman allow sila manda Cortapalo, manda sa Arena, imbes sila protekta sila mismo tabayola. So we have to keep reminding them of their job. You tell us the real problem inside, because I know for a fact that there is ongoing mining in the watershed, naguhukay ng mga gold. Merong puputol ng kahoy. I know that. And I know some of our guards there are unarmed. Walang baril. Asugun kun Pollisco ay checkya sila con este informasyon junto na Water District y DENR. We will check po because our enforcement and protection supervised by sa mga city water district. Our role, the city of Zamboanga, to our office is yan assign kami personnel para na water district and day-to-day operation sila tamira. So we will check po yung area. If that area is belong to the hectareage belong to the protected area of Zamboanga under the DNR, amakal kita check yan. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya asegura el Division Manager Manager A del Design Division Engineering and Construction Department del Zamboanga City Water District, Edito Bautista, que buena el calidad del ila agua potable. Asigun ko nila takumpli el Water District na Philippine National Standard for Drinking Water del año 2017. Este el contestación de Bautista na pregunta del Consel James Shason si qué tal el calidad del agua del Water District durante el diálogo del Consejo este día, agosto 13. Asigun con Shason, tiene el recibir magareklamo contra el agua del Water District. Cuanto sa sigun del magareklamo amo el malubog agua y taman kalawang el Caldero.
Tiene mga reklamo también kay tarisibi kita kay hindi bueno el di ila agua. Kay tiene mga malubuk, tiene takaba man kalawang el mga kaldero di ila tareklamo sila por causa na agua. What are ways that you can improve or you can sustain the kind of good quality water? El pinaka-standard man kanamon sir na water district sir is as mandated para man follow kung nakalan mention nyo earlier akal issuance del DOH el Philippine National Standards for Drinking Water el opisina tan situit na el mga agwa tan release tan kompleko nakel El Department of Labor and Employment o DOLE iaase sa regulasyon na pago de holiday este mes de Agosto. El report di Marites Espartero. El Departamento de Obreros y Empleo o DOLE yasa sa regulasyon na husto pago del sweldo na 2 dia holiday El Ninoy Aquino Day na Agosto 21 y El National Heroes Day na Agosto 25. Asegun ko na Direktor Regional del DOLE Albert Gutib, baho na Labor Advisory numero 11, kaya pirma el Secretario de Labor Bienvenido Laguesma, el Agosto 21 un special non-working holiday, mientras el Agosto 25 ama el regular holiday. Si Gutib habla sin non-working holiday i-recibi ang mga empleyado sektor, aumento 30% na kada dia sweldo, mientras aquellos naman overtime i-recibi 30% y aquellos ay trabaha durante el rest day i-recibi aumento 50% y aquellos man overtime maskin rest day i-recibi 30% aumento. Mientras aquellos también el trabajar na regular holiday na Agosto 25, debe recibir el double pay na premier 8 horas de trabajo y si man overtime debe recibir aumento 30%. Pero aquellos maganway trabajar na regular holiday ay recibir siyempre 100% pero debe ya reporta estos antes el día del regular holiday. Last August 11, last Monday, ya se sale Labor Advisory number 11. El de atong secretary, Secretary Bienvenido Benny Laguesma. And of course, this is a law. Then we have to comply with this itong holiday pay rule, no? Para kay Juan Minister, right Minister del mga workers to receive this monetary benefits. If may sila receive it, then they can perhaps remind, no? They can remind their employers or the mga HR managers or mga HR officers kay holiday pay or holidays have corresponding pay, no? Debe receive ang mga workers. Okay. Aumento del direktor, akal mga retail o service establishmento nuway manlampas na just LDE lang mga empleyado exempted na holiday pay rule. El exempted el regular holiday aquel retail, no? Retail or service establishments regularly employing less than 10. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR distribuhi magagalamiton in nursery modules para na mga sembrador de agar na syudad. Más de 11 milyon de pesos el fondo en este programa donde amo asigun para soporta de la agencia para más hacer fuerza el sector de pesca por medio del Enhanced Philippine Seaweed Development Program. El acosa y arisvi el mga beneficiario amo el mga siguiente. 300 set del mga seaweed farming na agri-fishery, district igual na Tumaga, Ayala, Culianan, Manikaan, Curuan, Vitali, mientras el module del Deep Sea Seaweed Nursery is distribuhi na Mampang, Agua Marine Seaweed Farm and Fisherman Cooperative. Talusangay Seaweed Farm Association, Manikaan Aqua Marine Farmers Association, Udbianluy Farmers and Fisher Folk Association, Irama Fisher Folk Association. Diálogo acerca el Water Security Plan del Ciudad por sa aumente y diferi después no hay abuya el cuantos invitado na diálogo. Aquel report di Marifita Mayo. Después el más o menos 3 horas diálogo del Consejo Local acerca el Water Security Plan del Ciudad, ya decidí el concejal Attorney Melchor Sadain para deferir con el diálogo y mover con este para na otro día.
Después no hay abuya cuantos del mga oficial con quien ya imbita el Consejo Local na dialogo. Iya imbia lang sila di ila representante que hindi también kapaz para contesta el mga pregunta del mga konsehales. Instead of termination, I would like to amend to suspending the dialogue. Uno del mga invitaw na dialogo amo el General Manager del Zamboanga City Water District, Reynaldo Cabilin. Pero no hay puede abuya y el ya abuya amo el Division Manager A del Design Division Engineering and Construction Department, Edito M. Bautista. Pero hindi puede contesta mayoría del mga pregunta del mga konsehales, igual el pregunta que tiene que hacer na asunto del non-revenue water, reciente estado del cuantos mga proyecto infraestructura del Water District, el reciente estado del Water Security Plan del ciudad y otros pa. Asugun con konsehal Attorney Vladimir Jimenez, mas kaya imbya lang era si Cabilin con el uno del di sumaga 4 assistant manager, pero otro kun quien ya imbya. Not that I prove that they actually work in the defense of all staff that they contestant, but kaya kami sa direkta, kaya maneha, o then sa Tono Water District, kaya sa ka-answer, yun yung specific question, kaya sa ka-answer kung ilan sa atin. Mientras tanto, el proponent del diálogo, Consejal Attorney Gian Paulo Enriquez, ya soporta con el motion di sadain para deferir con el diálogo. Asugun con Enriquez, objeto di suyo porque el llama con el diálogo, amo para saber si cosa yaya pasa con el Water Security Plan del ciudad. Siendo uno según del puede darle solución na escasez del supply del agua potable del Water District si tiempo de secas. Pero no hay sila puede saka el mga importante informasyon y detalles desde con el representante del Zamboanga City Water District. We sent them the invitation. Unfortunately, el general manager hindi daw available. But we were discussing el water security plan. Iyo el proponent dese because I was asking kung el mga offices concerned, water district, Aldeato City Planning, purposely to update us of the water security plan which has a recommendation LUSAID. So we wanted an update because tamira mangita di aton mga residentes ta reklama siliga tiempo secas may meta mangita agua. Now we were expecting for good answers. Now unfortunately, with all due respect, el representative del diaton sa Zamboanga City Water District cannot give el mga answers que quiere el miembros de aton. Asugun con Enriquez, el conduce sila otra vez con el diálogo y invita otra vez con el mga resource speakers con quien el Consejo Local ya invita para este día diálogo. Ta esperanza según ele que puede abuya el mga oficiales con quien sila ay imbita na siguiente diálogo. Actually, si Miratu, City Council, hindi mali igual Kongreso or Senado, may kami poder para impone or man issue subpoena. LD Amon is merely an invitation. Pero sabi to, igual kita, we are fellow workers in government and therefore dali kita due courtesy. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yapidi el kongresista del Distrito 1 Cachua con el secretario del Department of Social Welfare and Development Rex Gatchalian para intensificar el dalida del ayuda ng mga pobre residentes del Distrito 1, especialmente aquel mga lejanos barangay donde resyo lang alcanza el ayuda o serbisyo del gobierno. Yapidi si kongresista Chua con Gatchalian para aumenta con el fondo na mga assistance to individuals in crisis situation o AICS, iman expand con el Sustainable Livelihood Program. Ya relata si Chua con Gatchalian que puera hindi todo puede recibir con ayuda. Ya también mga residentes de lejanos barangay el no sabe si cosa el mga ayuda tiene el gobierno nacional para kanila. Y maskin que modo sila trabaja, falta pa siempre el encontrada para mantener con el di la familia. Pero santo ya expresa si Gatchalian su soporta y asegura con Chua que ay trabaja el DSWD para todo mga pobre constituentes del Distrito 1 puede recibir con la atención del gobierno nacional por medio del di la oficina. Can I take your order? Can I check out that now? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo.
get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Avenida na barrio de San Jose Gusu por causa na ulan del habagat lang aga. Aquí el report. Fuerte el ulan en dirantes madrugada por causa también con el tabira efecto del habagat de Mindanao este tiempo, después el neutral tiempo del magpasao semana. Por causa con este ulan, ya enfrente también alto nivel del agua o baha alina Suterville, San Jose Gusto y lang aga na pasada del news team alina lugar, ya queda slow moving el corrido del mga vehikulo por causa con el alto agua y ulan y tiene porción que más de un pies pa el altor del agua mas kinuay mas ulan. Desde el cementerio San Roque hasta na Marcel San Jose Gusu, subido el agua kita man slow down con el mga vehikulo. Tiene mga gente, hindi mas ta pwede kamina na sidewalk. El imahe, que el pirmi, tapa de enfrenta el mga residentes y motorista del lugar, siendo claro el defectuoso mga desagüe en ese lugar por largo tiempo. Ya pasa pa 2 horas antes finalmente seca el mencionado lugar este día. Un desconocido persona ya desma mientras taman computer alina San Jose Gusu lang madrugada. A la una pasada del madrugada ya tiene llama ambulancia que tiene persona ya manduro el cuerpo hasta ya cae el nasilya del computer shop. El médico se pregunta con el dueño del internet cafe si cuánto hora es na computer pero no hay sila puede observa kaya man relebahan sila bisya con el shop. Ya puede saber que bajo también ese persona tomada kahit ulit siya este alcohol. Con el persona ya mandaman relax adentro de la ambulancia iya man ulian iya puede lang este volve kay di alilang este residente del lugar. El policía puede arrestar un persona con fusil durante la implementación del search warrant tatalon-talon. Aquí el report di Emil Tuban. Polisya puede arrestar con un persona con fusil durante la implementación del search warrant alina barangay Talon-Talon anoche. El personal del Police Station 6 na Tetuan con search warrant ya arresta con si Fred Madarco, 65 años, residente de Puro Cruzal, Tondo, Talon-Talon Loop, barangay Talon-Talon. Polisya puede recubrir con un calibre 45 pistola con magazine y mga bala. Ya puede ganin sila man-recover firearms, .45 caliber pistol, and ganite just below live ammunition. Este persona ay enfrenta el caso de illegal possession of firearms and ammunition si hindi ele puede presenta mga papeles de este mga armas de fuego. Con el arrestado persona el Ibal Police para alina Police Station 6 na Tetuan para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con el 2 mga persona con aligaw shabu durante el bypass operation alina barangay Labuan ayer madrugada. El personal del Station 10 Labuan ya conduce el bypass operation na Purok 1 Labuan iya pa de arresta con estos kana Rids 1 Cabe 26 años y Ronald Lim alias Ungas todo de Labuan. Kanila ya pa de confisca 8 paquete de aligaw shabu tali el pesados de más de 4 gramos y el valor cerca 30,000 de pesos. Con el mga suspechao y el bayan a Station 10 para el investigasyon. Ganaw otra vez el team Sikat Zamboanga contra con el team del Pangasinan después sila hace entra puntos de 98 contra con el 93 de Pangasinan na Season 7 del MPBL anoche. Ese después que grande puntos a contribuir si JP Kaulian o Kaulian con el puntos de 27, 11 rebounds y 3 assists. El team Sikat Zamboanga, el esfuerzo de preparar ahora para subir el overall ranking na MPBL. Kita ta-aspira para kinakampiyon del Season 7 na Maharlika Pilipinas Basketball League. El Assistant Majority Leader Kongresista Kachua del Distrito 1 del Ciudad, el dueño del Team Sikat Zamboanga City, alina MPBL. Buenas noches, taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el epekto del habagat o el southwest monsoon. Este el lleva pa siempre ulan na mga siguiente ora. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yung barkada ba
Después lang celebra el fiesta na tumaga, ya sale la noticia de child abuse donde el mujer ya larga palmada con el jovencito por causa na pelea entre magabata. Este acto ya pericapturan na CCTV del computer shop donde el jovencito tahuga el tiempo ya anda con él larga en la palmada. El acto ta considera como child abuse, por eso el police habla necesita planta caso para dar eleksyon. El Republic Act 7610 o el ley acerca el abuso ng mga bata amo el debe enfrentar el mujer. Mismo el Barangay Council for Protection of Children na tumaga y habla que el mujer bajo pa na probation donde el obligado man render community service na barangay por causa na mas temprano caso de grave threat y physical injury. Debe era confrontar con el nana del jovencito para aclarar el asunto de pelea y también entre mga bata y hindi direkta anda y asesinti duele. Pero parece que Dol tiene problema este persona que Pirmi rabiaw. Pirmi asgun él está sinti duele con otro, miembro pa de su familia y otro pa. Necesita con él poner bajo na counseling y therapy para poder controlar su rabia y hindi para asesinti duele. Conocido na komunidad alina tierra mad de tumaga el costumbre de ese mismo mujer. Ahora na dato noticia taabla que posible tiene arreglo na caso por causa tiene asgun lastima con el nana el jovencito o del quien ya larga de palmada. Vecinos y bien amiga asigun, el nana del bata pati el mujer envuelto na asunto. Pero acorda kita firme, que special law el violence against women and children que debe respetar y hacer seryoso. Debe servir de lección el suceso para el otro hindi también atribuirse. Nalita habla que prohibido asesintiduele ng mga bata y mujeres, physical man, emotional, mental o psychological abuse. El pulis obligado para arrestar y poner calabozo con el mga persona envuelto o quien ya viola con esta ley. Por eso, no atribuye viola para hindi enfrentar kaso na korte. Mga bisyunos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de ato mga noticias para este noche, agosto 13, 2025. En calor de enterofuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.